Sí, Sí, perfecto, ¿sí? Ok, perfecto. estupendo. Tal como dice ahí, ¿cierto? Estos libros poéticos y sapenciales, la poesía divina. Me gusta ese término, poesía divina. ¿Por qué? Porque, como veremos en esta introducción, ¿cómo definimos la escritura en primera instancia? La Biblia, por ejemplo, una definición simple, ¿quién me la podría dar? Así rápidamente, sí, sin rebuscar tanto, sin un pensamiento. Palabra de Dios. ¿Ok? ¿Y alguien más? La palabra de Dios inspirada. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Palabra de Dios inspirada para instruir. Vamos sumando. Sí, estamos sumando, ¿cierto? Pero en términos teológicos, la Biblia es el registro histórico de la revelación de Dios al hombre. La Biblia es el registro histórico de la revelación de Dios al hombre. Y eso, ¿por qué? ¿Por qué esa definición? Porque ustedes están en lo correcto, como lo plantean. Eso, sin duda. Es la palabra de Dios, es divinamente inspirada. Pero ese apellido divinamente inspirado obedece a que Dios, ¿cierto? Se manifiesta, Dios transmite, Dios se da a conocer. Porque hay algo que entender, ningún ser humano puede conocer a Dios si Dios no se le revela a él, ¿cierto? Por algo existe el ateísmo, porque ellos no pueden conocer a Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con esto? Tiene que ver con el pensamiento, con el razonamiento. Y son estos libros principalmente los que nos ayudan a reflexionar, a pensar y a buscar entender, ¿cierto?, nuestra existencia humana, limitada, finita, frente a un Dios infinito, trascendente, inmanente, y etcétera, 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 etcétera. Usted sabe que Dios es indescriptible. Por eso es importante que estos libros poéticos y sapienciales cumplan el objetivo de este estudio, que es meditar, reflexionar en ello. Se dice que una tercera parte del Antiguo Testamento es poesía. No es menor. Una tercera parte de este libro, la Biblia, es poesía. Por eso se le denomina, perdón, libros poéticos a estas 5 obras literarias, ¿cierto? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, porque precisamente son principalmente escritos en poesía. Eso no significa que no haya eh, otras porciones de las escrituras escritas en poesía. Evidentemente, hay más porciones de las escrituras que están escritas en este lenguaje. Podemos ver en parte que el libro de Job se debate con este problema del sufrimiento, por qué los justos sufren y por qué el justo soporta una vida de sufrimiento. Los salmos, vamos a ver por qué son básicamente cánticos de alabanza y oración expresando una gama, ¿cierto?, de emociones. Yo creo que están todas las emociones humanas en los salmos. Los proverbios, estos consejos valiosos, ¿cierto?, para el día a día, tanto para el hombre, la mujer, los hijos, etcétera, etcétera. Eclesiastés enfoca la cuestión de vivir sabiamente desde un singular punto de vista. Sin duda, Eclesiastés es un libro fascinante. Pero todos en realidad estos libros son fascinantes. Debemos hacer una distinción,
puesto que 3 de los libros poéticos están compuestos por sabios, estos se denominan principalmente sapienciales. Son poéticos los 5, pero 3 son principalmente sapienciales. Ahí está el primer libro, Job, es considerado sapiencial. Perdón, Salmos es más bien lírico. Proverbio es sapiencial. Eclesiastés claramente también es sapiencial. Y Cantares, tal como su nombre lo indica, es más bien lírico. Por eso el elemento poético no solo se limita a los libros mencionados, como les decía anteriormente, sino que hay trozos dentro de otros libros que también hay poemas. Vemos en los libros del Pentateuco, los libros históricos. De hecho, ahí en Deuteronomio 32, capítulo 1, versículo del 1 al 43, el canto final de Moisés, ¿cierto? Claramente es un cantar lírico, un poema. Samuel, en su primera carta, primer capítulo, perdón, versículo 19 al 27, e incluso en las lamentaciones de Jeremías, fíjense que ahí se genera cierta rareza, si se quiere, porque nuestras Biblias no tienen considerado a Jeremías dentro de los libros poéticos, ¿cierto? Porque se estudia junto a los libros los profetas mayores, ¿cierto? Jeremías, Lamentaciones. Pero Lamentaciones también debería ser considerado dentro de los libros poéticos. Si usted ha leído el libro de Lamentaciones, es la expresión máxima, ¿cierto?, de un hombre que ha vivido al servicio de Dios, ver la desobediencia del pueblo o la nula recepción del mensaje por parte del pueblo ante la advertencia de Dios y ver el resultado de esa indiferencia. Y él expresa, perdón, con vehemencia, perdón, y el dolor de saber que se podría haber evitado el resultado final que estaba viviendo el pueblo. Por tanto, uno puede darse cuenta, en ese puro libro, que transmitir las emociones de esa manera no le quita la inspiración divina, y que está íntimamente ligada a la expresión del profeta, ¿cierto? Sus emociones volcadas totalmente por la indiferencia del pueblo ante el Dios que les advertía, y por no considerar esa advertencia, viven lo que están viviendo. Si ustedes saben el contexto, ¿cierto? Ahí es la invasión babilónica, la destrucción del templo de Jerusalén y la deportación y esclavitud del pueblo. Por tanto, las emociones en estos libros es predominante para expresar el padecer del hombre, del ser humano, a eso me refiero, no al varón en particular, ante la indolencia e indiferencia del ser humano. Por eso les digo que tienen todas estas connotaciones. Un libro que conlleva sapiencia, conocimiento, entendimiento, pero también poemas, expresiones de sentimiento humano de forma lírica. Por eso a los salmos muchos le llaman el salterio, ¿cierto? 150 tipos de himno, muchos lo plantean de esa manera. La poesía. Ahí hay un salmo, el Salmo 42:1. Mire la expresión que hace ahí el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si alguien, si un creyente no se conmueve al escuchar esa expresión, ¿cierto? ¿Cómo de una forma tan vehemente y tan descriptiva
expresa, ¿cierto?, ese anhelo por Dios, y cómo hay tanta verdad y tanta emoción ahí. Para resumir un poco ese versículo, cuando el salmista está hablando de eso, se dice que las siervas, una vez que van a dar a luz, se encierran en unas cuevas y están muchos días sin beber agua. Al punto que estos animalitos, su lengua se parte. Y es tanta la sed que tienen, mientras dan a luz y amamantan a su criatura las primeras 2 semanas, sale en extremo sedienta. Entonces el salmista, al ver a este animalito, ver, ¿cierto?, su lengua sedienta, su boca reseca, expresa que ese mismo anhelo que ese animal tiene por el agua, él la tiene por Dios. Por tanto, evidentemente, ahí hay una sabiduría, una observación de un acto, un suceso natural, al cual lo lleva a la poesía, y expresar algo que está ocurriendo dentro de él. ¿Logro explicarme, no? Un dedito arriba para entender si sí o no. O está... Ok. Entonces, esa manifestación, esa expresión del salmista, está ocupando lo que sus ojos ven. Algo tan común tal vez para un, no sé, un granjero, una persona que vive en esas latitudes, ¿cierto? Que lo expresa de esa manera, su deseo, esa experiencia que tiene, la lleva al plano espiritual y dice, mire, así como ese animalito está sediento, brama por agua, mi corazón o mi interior brama, anhela a Dios. Y ahí podemos ver este conexo, o esta conexión, la sabiduría aplicada en el poema. Por eso le decía, o leyendo la PPT, la poesía, ¿es cierto? La poesía constituye un género primario de comunicación bíblica. Es un lenguaje práctico. ¿Recuerdan ustedes Jesucristo cuando caminaba por los campos? Cuando dijo, miró los trigos y dijo, los trigos están listos, ¿cierto? Y hizo la comparación de ese campo de trigo con el mundo. Que ya estaban listos para ser cosechados. Hay ciertas similitudes. Jesucristo miró el campo. Y para que todos se dieran cuenta de la ilustración que él estaba haciendo, era evidente que todos lo veían. En cierta manera, aquí es similar. Volviendo a leer la PPT, la poesía constituye un género primario de comunicación bíblica, pues entre otros factores facilita que la memorización y la asimilación de las enseñanzas, particularmente en una sociedad no literaria, en la cual la memoria jugaba un papel protagónico en las dinámicas sociales y en los procesos educativos. ¿Quién me puede citar un texto donde se venga esto, se aplique esto? No son ninguno. Ok, le ayudo yo un poquito. Job, Juan 1, ¿perdón? Juan 1 del 1 al 18. No le escucho. ¿Quién me habla? Cristian, ¿Ya hermano Cristian me dice? Juan 1 del 1 al 18. ¿Joel 1? No, Juan, Juan 1, sí. En el del 1 al principio era el 18. verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, y ahí continúa. No sé si No creo que aplique. ¿Sabe por qué? Porque aquí estamos viendo desde el punto de vista de un lenguaje poético y donde decíamos y leíamos
que en una sociedad no literaria, ¿cierto? En el cual era la memoria lo que predominaba para aprender. La antigüedad no tenían los libros que hoy día tenemos, no tenemos acceso ellos no tenían acceso a tanta literatura como nosotros, era muy escasa. Entonces la transmisión del conocimiento particularmente era oral. Eso es lo que dice la PPT. Dice, pues entre otros factores facilita la memorización y la asimilación de las enseñanzas en una sociedad no literaria en la cual la memoria jugaba un papel protagónico en las dinámicas sociales y en los procesos educativos. En el caso de primera de Juan está estableciendo que el Logos es Jesucristo, ¿cierto? Y particularmente el versículo 1, primera Juan, dice enargejo logos, dice en el original, y ese enargé tenía que ver con el principio elemental de la creación de la tierra y de todo, por tanto, anexa, ¿cierto? Conecta. Juan, de hecho, está debatiendo con los agnósticos de ese tiempo. Es un argumento que está levantando Juan. Aquí, en el contexto que yo le digo, es cómo la gente guardaba en su mente y transmitía ese conocimiento. Para ayudarle un poco, Job dice, de a oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Recuerdan ese pasaje? Bueno, una de las tareas va a ser que lean el libro de Job. En el sílabo aparece eso. Porque él está expresando lo que estamos leyendo aquí. En una sociedad no literaria, en la cual la memoria jugaba un papel protagónico en las dinámicas sociales y en los procesos educativos. Job había escuchado de su abuelo, de su entorno de Dios, por eso de oída te conocía, pero cuando Dios se le manifiesta al final del libro, ¿cierto? En este gran torbellino, y le dice, ahora mis ojos te ven. Ahí está la distinción. En ese momento no tenían Biblia, no tenían libros como nosotros, tablet, computador, ni nada de eso. Entonces, por eso este lenguaje poético ayuda a retener, a memorizar, y esa es la razón de ser desde el punto de vista de la educación bíblica. Estos poemas están escritos en versos claramente definibles y se caracterizan muy bien por la polimetría, la polisemia, la musicalidad, la articulación y transmisión de sentimientos profundos y lenguaje figurado, como el salmo que leíamos, y por diversas formas de paralelismo, de temas, ideas y palabras, que constituyen una de las características más importantes y determinantes de la poesía bíblica. Claramente, es el objetivo primario de esta forma de escritura que la persona la retenga, que la persona pudiera repetirla, transmitirla a su descendencia, a su círculo cercano. Nuestra Biblia, como les decía delante, deja fuera o excluye el libro de Lamentaciones, por ejemplo, y es porque nuestra Biblia sigue el orden de la versión griega de la Septuaginta. Y ella agregó a Eclesiastés y Cantares los libros poéticos, porque los judíos originalmente tampoco los consideraban estos libros poéticos. Ahí hay cierta diferencia en la clasificación por parte del pueblo hebreo y la iglesia. Y esto obedece a la mejor forma de estudiarlo. La Reina Valera 60 principalmente está temáticamente distribuida. Entonces, tiene esa particularidad. De hecho, los judíos, Lamentaciones, lo pusieron entre los rollos festivos
Lo mezclaron con Cantares, Ruth, Eclesiastés y Esther. Y esos libros se leían particularmente solo los días festivos. Ojo, los días festivos de ellos no son como nosotros, los días festivos, los domingos, los feriados en el calendario. Por eso, en nuestra Biblia, el libro de Lamentaciones no está incluido dentro de los libros poéticos. Pero perfectamente podría ser considerado un libro poético. Según la Real Academia Española, la RAE, ¿cierto? La poesía es un género literario que se caracteriza por la utilización de la belleza y armonía del lenguaje para expresar emociones, ideas o sentimientos. La RAE también señala que la poesía puede estar escrita en verso o en prosa y que puede utilizar distintos recursos estilísticos para crear una experiencia estética en el lector o en el oyente. Yo creo que teniendo dos premios, un premio de literatura y un premio Nobel de, ¿cierto? Todos ustedes se saben algún poema, ¿no? ¿Alguno de Pablo Neruda en particular? ¿No? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿no? La noche está estrellada. La, no la noche está estrellada, claro. Y el que más me gusta cuando callas porque estás como ausente. Ahí uno se puede dar cuenta que pareciera que para nuestra generación actual la poesía no tiene mucho que hacer, ¿cierto? No nos interesa mucho la poesía, le vemos poco práctica. Y está bien, es una cuestión personal. De hecho, a mí la poesía en los colegios nunca me gustó mucho, pero cuando me puse a estudiar teología y predicación, uno se da cuenta que la poesía a uno le ayuda a hacer esto que están diciendo, que estamos leyendo. Conectar, transmitir emociones por medio de palabras y ayuda a graficar en la mente de la audiencia, del hermano, ¿cierto? Ideas, conexiones mentales. Una pregunta antropológica. ¿Cómo consideran ustedes al ser humano? O para hacer la pregunta más fácil. ¿Son monistas, dicotomistas o tricotomistas? Yo por lo menos creo en la tricotomía. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No saben? Sumo a Mario Sayato, igual. Ok. ¿Otros hermanos no saben o no tienen una postura al respecto? Yo pienso lo mismo, somos tricótomos. Ok. Bueno, la dicotomía es creer que el ser humano está compuesto de dos partes. La tricotomía es creer que el ser humano está compuesto de tres partes. Y el monismo claramente cree que el ser humano es meramente una parte. Evidentemente el monista no entra dentro del estudio de la teología, porque para ello el monismo, el ser humano es meramente una célula y se reproduce, después muere y se acabó. No hay más. Dentro del mundo cristiano se debate entre la dicotomía y la tricotomía, si somos solamente cuerpo y alma, o como algunos creemos, 1 Tesalonicenses 5, 21, 22, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si el ser humano es más que lo que vemos, ¿cierto? La poesía viene a alimentar ¿qué área? El intelecto, las emociones, el espíritu. El alma. Interesante pregunta. No me voy a enfocar en responderla, sino que es una pregunta abierta porque en la medida que vamos desarrollando el curso vamos a ver porque los escritores hablan de las entrañas de repente. Desde mis entrañas.
Otras veces hacen expresión a sus riñones. Interesante. ¿Por qué? ¿Por qué lo planteo? Porque precisamente vamos a ir viendo a lo largo del curso que estos hombres que escribían, que fueron inspirados por Dios, se expresan en toda su dimensión, en toda la dimensión humana. Sigamos con el PPT. Dentro de este ámbito de la poesía está la poesía lírica. Ahí entra al lado, o clasifican ahí los himnos, canciones, poesía, poemas. También está la poesía épica, que tiene que ver con la narrativa, como las novelas, historias, leyendas, fábulas, cuentos, epopeyas. La poesía dramática, piezas de teatro. Las acciones se desarrollan por medio de monólogos y diálogos. Si ha visto alguna vez un teatro, ¿cierto? Ahí podemos ver. De hecho, las famosas obras, ¿cierto? Que se presentan en el municipal le llaman el teatro. Por lo mismo, porque hay expresiones, ¿cierto? Cantadas, historia. Una gran y famosa obra es El ocaso de los dioses. Esas músicas, ¿cierto? Estruendosas, donde finalmente en esa obra los dioses mueren y sufren y lloran. Entonces uno se da cuenta que dentro del ámbito de la poesía está en esta esfera la poesía lírica, la poesía épica, la poesía dramática. Pero ahí nos damos cuenta de la distinción entre la poesía del mundo secular, si se quiere, versus la que la escritura nos muestra. Ya que la poesía, al ser un género literario, ¿cierto?, que caracteriza por utilizar lenguaje con una alta carga emocional, eso es evidente. No solamente emocional, sino sensorial e imaginativa, porque la mente la hace, ¿cierto?, que viaje, se imagine, perciba. ¿Y eso con el objetivo de qué? De una representación no solamente estética y emotiva, sino auditiva, para que el creyente o la persona que está viendo la poesía o el teatro se emocione. Por tanto, esta idea también que existe muchas veces hoy día de eliminar toda emoción, ¿sería correcta en base a estas expresiones en los libros poéticos? Porque usted sabe que la iglesia es como un péndulo. Abraza posturas de repente, ¿cierto? Y dependiendo de la postura del momento, muchas veces, decimos, no, esto está totalmente eliminado. La emoción es una de ellas, pero evidentemente que hay ciertos matices ahí, pero llegar al extremo de eliminar las emociones, si vemos que estos hombres poéticos, ¿cierto?, desde las entrañas están hablando de una forma emocional, están expresando, ¿sería justo o bíblico decir, no, las emociones aquí no tienen ni arte ni parte? Porque, si somos sinceros, todos tenemos una alabanza, un himno favorito, ¿cierto? Y cuando lo estamos cantando, muchas veces cerramos los ojos y dentro de nuestro ser estamos conectándonos con Dios de una forma, ¿cierto?, interna, emocional. No por eso corro al medio del púlpito y me pongo a saltar y gritar. Son dos cosas distintas, ¿cierto? Claro, porque uno dice, no, denle rienda suelta a sus emociones y vemos los shows que vemos en algunas otras denominaciones o iglesias, ¿cierto? No, evidente que no. Pero la emoción que cada uno de nosotros pueda sentir en un himno, en una alabanza, o incluso leyendo un texto, más de alguno yo sé que a ustedes les tiene que haber ocurrido, leer un pasaje, una historia, una narración, y se asemeja tanto a la situación que uno está viviendo, que las lágrimas brotan.
porque pareciera que soy yo el que está ahí en esa historia. Y eso es emoción, ¿o no? Claro. Encauzada hacia Dios, por supuesto. No dándole rienda suelta a las emociones, pero sí están las emociones. Eso es lo que quiero dejar ahí en la mente. Entonces vemos la poesía desde el punto de vista de la definición de las RAI, estas tres típicas, ¿cierto? La lírica, épica y dramática. Usted sabe que se expresan de distintas maneras, pero más o menos, a grosso modo y a razón del tiempo, esto es primordialmente lo que se presenta. Pero hay una peculiaridad en la poesía hebrea. La poesía hebrea es diferente, o sea, difiere mucho de la poesía latina, o griega, o la nuestra, que es la clásica europea, ¿no? No son principalmente maniobras técnicas las que son importantes en la poesía hebrea. No es tanto la prosa, la narrativa, ¿no? Sino más bien son importantes las ideas, el contenido, el mensaje, lo que se expresa por medio de un estilo especial. Eso es lo que es importante o predomina en la poesía hebrea. Por eso la poesía hebrea es vigorosa, porque describe las ideas en función de los 5 sentidos. Por eso el autor exclama: mi garganta se ha secado, ¿no? Han desfallecido mis ojos, o se envejecieron mis huesos. Es una forma poética de expresar un pesar, ¿cierto? El anhelo de algo. Estoy tan sediento por Dios, al igual que ese animal que está sediento por agua. Estoy tan tullido que mis huesos se secaron, esperando a Dios. ¿Se dan cuenta las expresiones? Entonces, por eso es importante determinar la diferencia entre la poesía extrabíblica, fuera de la Biblia, y la poesía hebrea, la del Nuevo Antiguo Testamento. No la podemos calificar de la misma manera. Porque para el hebreo, inspirado por Dios, no es tanta la técnica, ¿cierto? Sino más bien esto, lo que les leí ahí, las ideas, el contenido, el mensaje, lo que se expresa por medio de un estilo especial. Es cierto que a veces caen en la hipérbole, ¿cierto? Que dice una hipérbole, exagerar algo, ¿cierto? Agrandar algo. Pero buscan transmitir sus emociones de esa manera. Por eso, tal como les leía, apunta a los 5 sentidos. Mi garganta se ha secado, han desfallecido mis ojos, se envejecieron mis huesos. Porque la poesía hebrea no está tan preocupada de la técnica, sino del contenido de lo que está transmitiendo. Trasfondo de la idiosincrasia. Y es importante porque muchas veces pensamos que, si bien es cierto, la escritura es un libro externo a los demás literatura y del mundo, los distintos libros que se escribieron en un contexto, ¿cierto? Los que están estudiando predicaciones positivas, los que están estudiando idioma o incluso Biblia, deben haber escuchado esto. La Biblia no se reveló en un vacío. Dios no expresó idea en un vacío, en nada, sino en un contexto. Y los hombres que recibieron la revelación, ¿cierto?, estaban en un contexto político, cultural, lingüístico, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos libros, evidentemente, también. Se presume, o sea, los estudiosos dicen que hay libros extrabíblicos, ¿cierto?, egipcios, babilónicos y otra civilización importante o nación importante
del registro del 2500 antes de Cristo. Y es fácil, en cierta manera, saber eso, porque uno ve un reportaje, ¿cierto?, de ciertas tribus ancestrales y veíamos y sabíamos que los líderes eran sabios en su época, ¿cierto? Siempre las tribus tenían sabios que gobernaban las tribus. Hoy día en este tiempo es al revés. El necio gobierna y los sabios se sientan. Pero en ese tiempo, antaño eran los sabios los que gobernaban. Y ese contexto claramente se puede ver. De hecho, aquí les leo, es interesante que los hebreos no desarrollaban un estilo típico en las artes plásticas, la escultura y la pintura. Las artes objetivas, ¿cierto? Pero sí en la poesía, o las artes subjetivas. Quiere decir que el hebreo pone más énfasis en el interior del hombre que en las cosas exteriores. Las grandes civilizaciones de antaño, por ejemplo Babilonia, se habla, ¿cierto?, de los famosos jardines colgantes. ¿Recuerdan ustedes de eso? Espero que sí. De hecho, era una de las maravillas del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque en ese momento se enfocaban en cosas externas. Les que querían demostrar, ¿cierto?, a las demás naciones o sus vecinos, si se quiere, la opulencia por medio de estos grandes jardines, grandes templos, grandes esculturas. En cambio, el hebreo se centraba en el hombre y en su interior. Además, por el hecho de conocer a un Dios, tenerlo no les permitía hacer imagen y semejanza de él. Tal vez ese celo también no querían representarlo en escultura. Pero eso ocurre después de Moisés. ¿Job estaba sujeto a esa norma? ¿Quién me lo puede responder? Evidente que no, porque no estaba la ley. Pero no por eso Job levantaba estatuas y se inclinaba a ella y la adoraba, ¿cierto? Esto tiene que ver con eso, hermanos míos, este ramo. Pensar, reflexionar, contextualizar. Porque estos libros hacen pensar, meditar, entender. El hebreo, como todo hombre oriental, usted sabe que es muy distinto Occidente de Oriente, si lo es hoy día, imagínense en esa época. Es un hombre con gran intensidad de emociones y sentimientos, y ama las descripciones vivas y pintorescas. Armonía y sonido forman un medio importante al transmitir ideas. El hebreo no separa el pensar del sentir como el griego. Usted y yo tenemos más griego que hebreo. La cultura griega es la que predomina en nuestra cultura. Nuestro razonamiento es griego, no hebreo. Por eso a veces las cartas del apóstol Pablo, particularmente 1 Corintios, vemos un pensamiento espiral, ¿se ha dado cuenta? Toma un tema, lo deja, se da una vuelta y vuelve a retomar el tema, lo deja, se va y vuelve a retomar el tema. ¿Se han dado cuenta que es notoriamente el pensamiento hebreo? En cambio nosotros, de A a B, lineales, derecho. No estoy diciendo ni que sea bueno ni malo, estoy diciendo que eso es las distinciones. En ese momento también. El hebreo no separa el pensar del sentir, como el griego y como nosotros hoy. El hebreo se entiende a sí mismo como una unidad donde se reúnen cuerpo y alma, intelecto y sentimientos.
El ser humano desde el punto de vista hebreo y los libros poéticos son, ¿cierto?, centrados en todo el individuo. Voy a apurarme porque ya son las 9. Motivo pedagógico. La forma poética de la literatura hebrea se usó para ayudar a la memoria, como lo vimos hace un poquito. Es mucho más fácil aprender. ¿Qué pasó? No tengo idea. Algo hicieron de la central que perdí mi power acá, así que lo leo acá. La forma poética de la literatura hebrea se usó para ayudar a la memoria. ¿Ustedes lo ven? ¿El power? ¿No? No,